Obligatoriamente para hablar de contratos inteligentes debemos ir al concepto de los contratos tradicionales. El concepto legal de contrato es un acuerdo entre dos o más personas con el objetivo de construir, modificar o extinguir una regulación jurídica de ámbito patrimonial. Además de esto, debemos contar con tres elementos básicos de los contratos tradicionales. Por ejemplo, el consentimiento entre las partes que se involucran. Y en segundo lugar, también la determinación del objetivo de dicho contrato. Y por último, que debe haber una causa lícita y posible. Teniendo este concepto y estos elementos bastante claros en mente, vamos al concepto de lo que es un contrato inteligente, el cual es un software informático que está programado para que ejecute automáticamente acuerdos que hayan determinado dos o más partes, que en dicha programación se especifican los términos y condiciones, que cuando hablamos de términos hablamos de tiempo específico de ejecución, y las condiciones serían exactamente los hechos que determinan la aplicación del mismo. Ya teniendo este concepto, no podemos hablar de smart contracts sin hablar de Nick Szabo, que podríamos decir que es el padre de la idea de los smart contracts y también uno de los precursores de las criptomonedas tal cual como las conocemos, ya que este ciudadano estadounidense de origen húngaro con una licenciatura en las ciencias de la computación de la Universidad de Washington, en 1993 él explicaba que los contratos inteligentes se encargaban de combinar protocolos con interfaces de usuarios para formalizar y asegurar las relaciones a través de redes informáticas, confirmando de esta forma de que era una manera de formalizar las relaciones dentro del mundo digital, sellando con este título su obra en ese año. En el año de 1995 ya presentaba la idea de los smart contracts en su página web, cuya primera introducción la llamó como el Smart Contract Glossary. De hecho, Szabo hace referencia a los proyectos primitivos de criptomonedas de los 90, por ejemplo DigiCash, explicando que los contratos inteligentes podrían ser el protocolo necesario para garantizar que las transacciones se hagan correctamente con las criptomonedas. Definitivamente un adelantado para su tiempo, ya que él mismo afirmaba que en ese momento la tecnología no estaba preparada o no estaba adecuada para la aplicación de los contratos inteligentes. Tuvieron que pasar 15 años aproximadamente para que surgiese la tecnología blockchain y el surgimiento de nuevas generaciones de ordenadores con mayor potencia computacional. Con Bitcoin en el escenario, ya la aplicación de los contratos inteligentes era una realidad, debido a que Bitcoin le agregaba lógica al dinero. En otras palabras, eran un dinero programable, que contaban con contratos inteligentes que se ejecutaban por defecto de manera transparente. Por ejemplo, el contrato de distribución, que era uno de los casos de uso de Bitcoin, así como los casos de propiedad e identidad. Pero no fue hasta el nacimiento de la segunda generación de criptomonedas. En este caso hablo de la creación de Ethereum, de la mano de Vitalik Buterin, Charles Hoskinson y su desarrollador Gavin Wood. Hago mención particular de estas tres personas por una razón específica que mostraré al final del vídeo. Vitalik observó el concepto de Szabo y lo juntó con todas las características que ya poseía Bitcoin y vio la posibilidad de aplicar todo en su propia propuesta de blockchain. Vitalik tenía claro que los contratos inteligentes podrían generar que activos digitales pudiesen ser controlados por medio de código. Además, había visualizado que los contratos podrían ser usados para codificar funciones de transición de estados arbitrarios. En otras palabras, permitiría a los usuarios crear sistemas, prácticamente de manera ilimitada. En los inicios de Ethereum consideraban que estas aplicaciones podrían ser de tres tipos: financieras, semifinancieras y no financieras. Ya teniendo en cuenta que los contratos inteligentes son programas informáticos, será necesario la utilización de un código o lenguaje para poder crear uno. En el caso particular de Ethereum, el lenguaje utilizado es Solidity. Cabe destacar que casi todas las blockchains, por no decir todas, están creando contratos inteligentes en sus respectivas redes y con sus propios lenguajes de programación. Por ejemplo, la blockchain de tercera generación Cardano, usando el lenguaje Plutus para crearlos. Por otro lado, IOTA usando el lenguaje Rust. La blockchain de Tron utilizando Solidity, y así casi todas las blockchains de última generación. La seguridad y la fiabilidad de los contratos inteligentes es directamente proporcional al conocimiento, capacidad y experiencia de los programadores involucrados, sin contar con todos los recursos que se deben aplicar para el caso. De allí a que se realicen exhaustivas auditorías antes de cualquier lanzamiento de contratos inteligentes, ya que cualquier error de programación es una ventana para que cualquier cracker robe activos digitales. Actualmente hay compañías especializadas como Sokio,
que se dedican a realizar auditorías que permitirán certificar si un contrato inteligente está apto para el uso público. Además de todos estos elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los contratos inteligentes, surgen dos importantes preguntas. La primera es ¿cómo se puede cumplir un contrato inteligente? Y la segunda es ¿cómo se determina que ha sucedido el término o la condición con la cual se programó dicho contrato? La respuesta a estas dos preguntas es muy sencilla y se llama oráculos. Y los oráculos son software o programas informáticos que se mantienen verificando la información confiable que proviene de Internet para poder mantener actualizados los contratos. En otras palabras, es el puente de comunicación entre los contratos inteligentes y la información del mundo real. Actualmente hay fuentes muy confiables y de muy buena reputación que se encargan de alimentar a todos los contratos inteligentes en la blockchain. Muchas de ellas son servicios descentralizados basados en la tecnología blockchain, por ejemplo Chainlink. Por lo que voy a dejarte una tarjetita para que sepas qué es Chainlink y cómo funciona. Hablando de las aplicaciones, por supuesto que vamos a ver cómo se está utilizando en lo que se conoce como las finanzas descentralizadas. Le podemos ver aplicaciones descentralizadas como de préstamos, crowdfunding, trading, arbitraje, etcétera, etcétera. También son utilizados para el Internet de las cosas y los seguros, conectando a un coche inteligente con el seguro del mismo por si hay alguna eventualidad o el vencimiento del mismo, etc. También utilizados en la cadena de suministro, llevando la trazabilidad de los productos desde su origen hasta su destino final, como lo hace la cadena de bloques VeChain, tarjetita que te dejo también por aquí. Imagínense una casa de apuesta basada en blockchain, siguiendo un Barça-Madrid con las siguientes opciones: que gane el Barça, que gane el Madrid o que queden empatados. El contrato inteligente determinaría la participación y también los premios que tendría a repartir. El oráculo en este caso brindaría la información de lo que sucede en el partido y el resultado como tal. Y de acuerdo con esa información ejecutaría los términos y condiciones, en este caso el premio para el ganador. Con este ejemplo muy sencillo podemos ver el uso de los contratos inteligentes en el mundo real. Y en conclusión vemos que son una parte esencial en el avance de lo que es la adopción universal de la blockchain en este mundo. Y cuando una blockchain satisface necesidades reales, el efecto inmediato es que el token o la criptomoneda que sustenta dicha blockchain se revaloriza en el mercado. Un ejemplo de ellos es el top 10 de las criptomonedas en CoinMarketCap. Y verán que 3 de las personas que hemos hablado en este vídeo aparecen en ese top 10, llevando a otro nivel las ideas que comenzaron a implantar desde Ethereum. Así que te invito a que no pierdas detalle de lo que estas personas harán en sus propias blockchains. Así que hasta aquí nuestra nueva edición del Criptomanual. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte al canal, marcar la campana y dejar los comentarios de los temas que te gustaría escuchar en el Criptomanual. Hasta luego, chao chao chao.